tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de atrofia muscular espinal. No se espante, tenemos que hablar de todo porque es una forma de darle a la gente las herramientas para estar atentos a la sintomatología y pedir ayuda adecuada y en tiempo y forma, que eso es lo más importante. Déjeme comentarle que la atrofia muscular espinal es una causa genética más frecuente de mortalidad infantil. Es un padecimiento genético progresivo y a menudo terminal que afecta la habilidad para caminar, comer y finalmente respirar, lo que lleva a la muerte a estos pequeños. Solo si hay un diagnóstico oportuno y atención médica multidisciplinaria, proactiva, así como todas las terapias innovadoras y esfuerzos de neurociencias, es como se logra controlar la enfermedad. Destruye progresivamente las neuronas motoras inferiores que controlan el movimiento de los brazos, las piernas, el tórax, la cara, la garganta, la lengua, y cuando hay interrupciones en las señales entre las neuronas motoras inferiores y los músculos, estos gradualmente se debilitan y pueden comenzar a atrofiarse. Y para esto quiero darle la bienvenida a la doctora Miriam Jiménez, especialista en neurología, con este tema que pues nunca hemos hablado de esto en estos 17 años que llevamos al aire ininterrumpidos sobre atrofia muscular espinal. ¿Cómo estás, querida Miriam? Hola, Ethel, buenas tardes, gracias a ti y gracias por este espacio para poder hablar con tu auditorio. Un placer, es un tema que pues mucha gente desconoce, necesitamos saber cómo se diagnostica una enfermedad genética, que esto sí me preocupa, causa genética dentro de porque hay otro tipo de causas de mortalidad infantil, pero hablando de la genética es la más frecuente. Sí, bueno, mira, dentro de las enfermedades neuromusculares, la atrofia muscular espinal es una enfermedad que, como bien dices, es de las más frecuentes y es importante mencionar que es una enfermedad de baja prevalencia. Son de estas enfermedades que ocurren entre 1 a 5 por 10,000 habitantes. Enfermedades raras, ¿no? Que les llaman, las tienen Exacto, definidas así. Pero exacto. suceden. Sí, justo ese es el punto. Y la verdad es que cuando a veces decimos enfermedades raras o de baja prevalencia, algunas personas lo pueden interpretar como, pasa poquito, entonces desvían su atención. Sí. Así que este espacio me parece sumamente importante para comunicar con tu audiencia. Esta enfermedad es una enfermedad en la que al paciente o la persona que lo padece le faltan, digamos, los genes que producen una proteína que ayuda a que un nervio funcione y funcione bien. Se llama proteína de sobrevida de la neurona motora. Ujú. Para abreviarlo, SMN. Ok, ¿esto tiene Cuando no se algo que ver tiene, con la mielina, Miriam, o no? no, no, fíjate que esto lo que hace es que para que el músculo se mueva, Sí. se debe comunicar una neurona que va de la médula espinal hacia el músculo. Y esta proteína lo que hace es que mantiene viva esa neurona, se llama neurona motora inferior. Ujú. Y cuando no hay esta proteína, ese nervio o esa neurona muere y entonces no hay quien le avise al músculo que se tiene que mover y va causando una atrofia, va causando una pérdida de la función progresiva de esos músculos. Hay otras enfermedades donde se afecta, como mencionabas, la mielina, por ejemplo, esclerosis múltiple, Sí. pero esos son otro grupo de enfermedades. ¿Con qué enfermedad se puede confundir la atrofia muscular espinal? Mira, es súper importante comentar que la atrofia se puede presentar a diferentes edades, pero se presenta principalmente en los menores de 2 años. No, chiquitos. Lo que sucede es que los niños van a perder fuerza de los músculos, de las extremidades, del tórax, del cuello, y entonces no van a tener tono muscular, están como muy Flácidos, podríamos decir, no hay flácidos, tono, claro. exactamente. Ujú. Entonces, lo primero con lo que lo confunden es que el niño es flojo. Y dicen, bueno, pues él eh, tiene ya 6 meses, tiene 7 meses y Y no no sostiene el controla el cuello. cuello, ¿no? Claro. Entonces, el primer, digamos, diagnóstico erróneo es que le dicen a los papás, pues su niño es flojo, ¿no? Y entonces, pero ya lo va a sostener. No, no, a ver, los niños tienen unos periodos en los que
digamos, permitimos que alcancen Sí. esos logros en el neurodesarrollo. Que muchas enfermedades veces, me imagino con- que dicen, querida Miriam, que muchas veces tienen retraso en el desarrollo, ¿no? Que hay un retraso, entonces estimúlelo y los llevan a estimulación temprana y es un tema de esta comunicación de las neuronas y de la médula espinal hacia los músculos, o sea, es nada que ver ni con toda la estimulación lo van a lograr. Exactamente, porque no hay el nervio que le esté avisando al músculo. Y hay muchas otras enfermedades que pueden causar esta disminución del tono, Uh-huh. pueden causar estos problemas de retraso global del neurodesarrollo. Por lo tanto, es importante hacer una sospecha de este tipo de enfermedades con una referencia oportuna al neurólogo pediatra para hacer el abordaje diagnóstico, identificar que esta es la causa, hacer las pruebas genéticas pertinentes y establecer un diagnóstico. Qué bueno que estemos mencionando esto porque entendiendo que son menores de 2 años donde se presentan con mayor frecuencia, es una enfermedad de las que catalogan rara, pero eso no significa que no debamos de hablar de ellas, porque tal vez este programa le podría estar dando a alguien una luz en el camino de saber que tiene su pequeño y buscar la atención adecuada. Y estamos hablando de atrofia muscular espinal, que comentabas que los principales síntomas pues es debilidad muscular, en estos pequeñitos no logran, por ejemplo, el control del cuello, empezar a sentarse, empezar a gatear, todo eso se ve disminuido y se confunde con un retraso en el desarrollo psicomotor o, o que el niño es flojo, ¿no? Que eso, también se me hace un poco, primero tendrían que tener un diagnóstico y el saber el por qué. Que vamos a una pausa, querida Miriam, amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta y 162 de Sky. Volvemos. Bien y Saludable de México. Bienestar total. Un equipo de científicos dirigido por la Universidad de Cambridge descubrió que el Alzheimer en las primeras etapas afecta simultáneamente varias áreas del cerebro y no una sola región, lo que explica la rápida muerte de células cerebrales. Estoy platicando con la doctora Miriam Jiménez, especialista en neurología, acerca de la atrofia muscular espinal, con este tema que pues se le llama una enfermedad rara, pero eso no significa que no exista. Es baja la incidencia, pero para muchas personas les cambia el mundo entero. Entonces es importante que hablemos de esto para que pueda tener un diagnóstico oportuno, porque si no se diagnostica a tiempo, pues estos pequeños, que normalmente es el diagnóstico a los 2 años, fallecen. Entonces yo creo que imagínense lo importante que es que hablemos de esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico, Miriam? Se hace primero pues la sospecha diagnóstica clínica. Por la debilidad generalizada, que no hay un retraso en el desarrollo y que se tiene que buscar un problema genético, ¿no? Así es. Y luego se hacen pruebas genéticas para identificar si el paciente tiene el gen responsable de la producción de proteína que comentábamos. Lo que se identifica es que no tiene el gen. Recordemos que los genes los heredamos la mitad de la mamá y la mitad del papá. Uh-huh. Para que se produzca esta enfermedad debe haber una ausencia, digamos, de los 2 genes, ¿no? De no lo heredó ni la mamá, no lo heredó ni el papá. Sí. Y luego tenemos un gen copia que produce una breve cantidad, una escasa cantidad de proteína, y puede tener un gen copia o puede tener 2 o más copias, y de eso dependerá qué cantidad de proteína tiene y qué manifestaciones o la gravedad de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Pero, entonces, con los estudios clínicos lo que hacemos es que no tiene el gen, digamos, original, y si tiene el gen copia, o sea, el gen de respaldo, ¿cuántas copias tiene? Para saber si es suficiente. Exacto. A ver, entonces, el diagnóstico es específicamente por unas pruebas genéticas, además de la clínica, ¿no? De esta sospecha por la sintomatología o los signos, mejor dicho. Así es. Okay. Se hacen pruebas genéticas, es importante que una vez que el pediatra lo sospeche, el mismo pediatra puede enviar las pruebas genéticas o puede enviarlo con el neurólogo pediatra y con el genetista para que se hagan las pruebas específicas. Dime una cosa. Sí, perdón, adelante.
para otro de los elementos para lo que nos sirve hacer un diagnóstico genético específico es para que sea de un asesoramiento genético a la familia. Si podemos claro. identificar la causa, se podrá asesorar a los padres sobre la probabilidad que otro de sus hijos lo padezca. Sí, entonces ya tomarán decisiones en cuanto a futuros embarazos. Ahora, hablando del tratamiento, que nos queda un poquito de tiempo, querida Miriam, estamos hablando de que hay terapias innovadoras, esfuerzos de neurociencias. ¿Qué hay para la atención de estos pequeñitos, que es cuando normalmente se diagnostica la atrofia muscular espinal? Sí, bueno, tenemos tratamientos, digamos, farmacológicos y no farmacológicos. Tratamientos no farmacológicos implican que todo un equipo de especialistas va a estar atendiendo al paciente, neurólogos pediatras, genetistas, rehabilitadores, neumólogos, infectólogos, gastroenterólogos, de todo, cirujanos de columna, etcétera. Sí. El trabajo es multidisciplinario para poder atender o, digamos, cuidar aspectos como alimentación, respiración, etcétera. Sí. En cuanto a los esfuerzos farmacológicos, en el mundo hay aprobados 3 tratamientos para poder ayudar a los niños que padecen esta enfermedad. En México tenemos aprobado un tratamiento y lo que ayuda es a que sobreviva o mantener ese nervio que va de la médula al músculo y por ende poder continuar con las funciones del paciente. Este tratamiento que está aprobado en México hace que el paciente no se cure, se controle, me imagino, pero ¿puede tener una calidad de vida buena? El primer punto de evaluación es que el niño viva. Recordemos que los niños que tienen este padecimiento, 9 de 10 mueren a los 2 años. Sí. Y con el tratamiento los niños viven. Ese es el primer, digamos, punto de Pero desenlace. ¿cómo viven? Esa es la cosa. Depende el momento de intervención en el que estamos dando el tratamiento. Los niños pueden alcanzar sus habilidades motoras si tenemos una intervención temprana, si podemos asistirlos adecuadamente. Si es una intervención más tardía, es muy variable lo que ellos van a recuperar. ¿Y esto de qué depende? Pues obviamente del número de neuronas que todavía tienen vivas. Y desafortunadamente en este momento no contamos en el mundo con una prueba que nos pueda decir cuántas neuronas tiene, ¿no? Como para decir, bueno, de acuerdo a este número de población neuronal, su respuesta va a ser esta. Sin embargo, todos los estudios clínicos demuestran la mejoría de los pacientes, ¿no? Dependiendo el grado el tiempo del diagnóstico. O sea, por eso es tan importante un diagnóstico oportuno para detener la progresión de la enfermedad y obviamente tratar de conservar las capacidades residuales, porque recordemos también que el diafragma es un músculo, entonces al no tener esta información, no tener esta señal, pues empiezan con muchos temas respiratorios, me imagino. Sí, además los músculos propios de la caja torácica. Sí, los accesorios y demás, ajá. Exacto, y además los músculos del cuello, porque la primera parte, digamos, para tener este proceso de respiración, pues es que el cuello pueda mantener este tono. Adicional a eso, si no hay un buen tono de cuello, lo que hace es que puede haber microaspiraciones. Broncoaspiraciones, claro, ¿no? Se va a los pulmones, porque también el tema de la deglución se ve afectada, ¿no? Los músculos de la deglución, lo que tragamos, cuando no hay un buen funcionamiento, pues tienen muchísimos problemas y eso conlleva infecciones importantes, ¿no? Claro que sí. Ok, entonces sí es súper importante, 9 de cada 10 pequeñitos fallecen cuando no hay un diagnóstico oportuno. Y una pregunta, este tratamiento, antes de irnos, si logra, ¿cuántos años de vida es como la expectativa con el tratamiento en tiempo y forma? Eso es variable dependiendo en qué momento se inicie el tratamiento. O sea, si empezamos un tratamiento muy temprano, o si ya estamos dando un tratamiento en una fase tardía de la enfermedad. Hay que evaluar caso por caso y sus médicos tratantes podrán hacer esta oportuna evaluación. Así es. Para más información, ¿dónde pueden buscar? Gente que tal vez dice, es que mi pequeñito no ha logrado control de cuello, se le ve una debilidad importante, el doctor no lo ha diagnosticado. ¿Dónde pueden buscar más información, Miriam? La recomendación es que acudan con neurólogos pediatras. Está la Sociedad Mexicana de Neurología
pediátrica, donde pueden indicar qué neurólogos pediatras les quedan cerca. Okay. Y hablar de esto, ¿no? Claro. Ponerlo en su conversación, atrofia muscular espinal. Si lo van a descartar de un diagnóstico está perfecto, pero ya lo descartaron. Pero aquí lo importante es el diagnóstico oportuno. Querida doctora Miriam Jiménez, gracias por acompañarnos aquí en